El origen del universo. Esta conferencia la escribí en el año 2002 aproximadamente, o 2004 como mucho. Y la escribí con la intención de que la escucharan los estudiantes que han profundizado en la filosofía oculta. El porqué es muy simple, es un tema bastante abstracto. No se trata de que la puedan comprender cualquier persona que haya estudiado lo que es la reencarnación, o los mundos, o los cuerpos. Esto está un poco más allá. Trata de la manifestación no solo de nuestro sistema solar, sino del universo, del macrocosmos. Por lo tanto, es algo abstracto, como diré a continuación, basado en los conocimientos, los pocos conocimientos que nos han dejado personas clarividentes como Max Heindel, al cual se le han comunicado los hermanos mayores, los guías de la humanidad aquí en el planeta Tierra, que son los seres más evolucionados que hay actualmente. Por tanto, yo diría a quien la escuche que tenga a mano el diagrama que la Fraternidad Rosacruz Max Heindel tiene. También tiene alguna la Teosofía, me parece, o la Escuela Arcana de Alice Bailey, donde constan los mundos. Pero más específicamente la Fraternidad Rosacruz Max Heindel, porque tiene un diagrama donde vienen los mundos cósmicos, que ese diagrama no se encuentra fácilmente. En la página web de la Fraternidad Rosacruz se puede encontrar. Esto es una manera de parar la grabación y estudiar el diagrama. Si no se entiende bien, estudiarlo y comprender lo que quiero decir, lo que voy a explicar. Este diagrama también viene, como lógico, en el libro escrito por Max Heindel, El concepto Rosacruz del cosmos. Por tanto, voy a comenzar por explicar o decir algo sobre lo más enigmático que hay, normalmente llamado lo absoluto, el origen de toda manifestación. Según dice el axioma hermético famoso de que como es arriba es abajo, y al contrario, claro, y según la información recibida por los seres o iniciados más evolucionados de la humanidad, como he dicho antes, los hermanos mayores, normalmente llamados así, son los que dirigen ahora mismo están en cabeza de la humanidad y son los que la dirigen al fin y al cabo. Son los fundadores, en este caso, de la Fraternidad Rosacruz Max Heindel, son los hermanos mayores. Algunos de ellos son los que están relacionados con la Orden de Misterios Rosacruz, con la Escuela de Misterios Rosacruz. Además, hay otros que están relacionados con otras escuelas. Y el conjunto de las cabezas de todos ellos son los que guían los destinos de la humanidad, sobre todo la Fraternidad Rosacruz, sobre todo en Occidente. Así que son enseñanzas recibidas, lo poco que se sabe sobre este tema, recibidas por ellos según hasta donde ellos han alcanzado a comprender o a conocer, o la información que han podido conseguir. Entonces, pues es una información dada por estos hermanos mayores, por algunas jerarquías creadoras que están, por supuesto, por encima del hombre. Así es que decimos que el origen del universo es lo absoluto. Lo absoluto, no estamos hablando ni sexo femenino ni masculino. El significado de la palabra es muy claro. El ser humano
está evolucionando en un esquema de 7 mundos creado por Dios y cuya meta es Dios mismo. Es decir, la meta es hacernos dioses creadores como Él, una vez desarrollados todos los poderes latentes que de Él tenemos como espíritus. En ese esquema que decía antes, pues los 7 mundos que hay abajo, estando Dios en el más elevado de ellos, en el primero, ese es el mundo de Dios. A continuación está el mundo de los espíritus virginales, pues es ahí donde Dios nos coloca, por decirlo así, cuando nos diferencia de Él. Ahí somos espíritus, somos parte suya, tenemos todos sus poderes, todo lo que Él tiene, pero no somos individuos, somos simplemente parte de Él, somos una chispa divina de ese gran fuego, idénticos a Él, a imagen y semejanza a Él, pero no como individuos. Por lo tanto, se crean luego, hay otros 5 mundos por donde vamos a descender, por donde el espíritu se va a ir manifestando, va a ir creando una serie de aspectos, vehículos, cuerpos, hasta llegar al mundo físico, donde obtenemos el cuerpo físico y la conciencia de vigilia que tenemos aquí ahora. Del mundo físico tenemos el cuerpo físico, de la región etérica del mundo físico tenemos el cuerpo etérico, del mundo de deseos tenemos el cuerpo de deseos y del mundo del pensamiento tenemos la mente. En las regiones superiores del mundo del pensamiento está el ego, ese yo, el que se manifiesta, el que renace como una personalidad en cada vida y el que recoge el beneficio de cada vida después. Y es ese yo el que está evolucionando, luego continuará la evolución por los otros mundos que nos quedan hasta llegar a identificarse perfectamente una vez que va desarrollando sus poderes hasta identificarse, como decía, perfectamente con el propio espíritu virginal. ¿Qué ha ocurrido entonces a través de toda esta involución y evolución? Pues que ese espíritu, que era imagen y semejanza de Dios, pero no estaba individualizado, no tenía conciencia de sí mismo, cuando vuelve ahí con todos sus poderes, ya sí la tiene, porque la hemos adquirido aquí abajo, en el mundo físico, es donde hemos obtenido la conciencia de sí mismo, de nosotros mismos, como individualidades. Y el resultado final es que volvemos a nuestro mundo, ese mundo de los espíritus virginales, con los poderes de Dios desarrollados, con la conciencia de sí mismo desarrollada y por lo tanto somos dioses creadores como Él. A imagen y semejanza que Él, pero individualizados. En ese esquema de los 7 mundos inferiores que están relacionados con el sistema solar, que es la creación de nuestro Dios, el Dios que nos diferenció del mismo, eso es lo que representa ese esquema. Los 7 mundos inferiores, que a su vez representan, según este axioma, vamos a compararlo así como es arriba es abajo, representaría el mundo físico de los 7 mundos cósmicos. O sea, representaría el mundo más abajo, de más abajo que hay, el séptimo, el que está más abajo. Nuestros 7 mundos representan el mundo físico cósmico. Por lo tanto, por encima hay otros 6. Y arriba del todo, ya veremos después, en vez de estar nuestro Dios como nuestro esquema, está un ser, que se le suele llamar el Ser Supremo. Pero continuemos con lo absoluto, que es primordial. Nuestro Creador, Dios, tiene también la particularidad, según acabo de decir, está en el mundo más denso, por decirlo así, de los cósmicos, donde ha creado su esquema evolutivo de 7 mundos. Por lo tanto, Dios, al estar ahí en ese mundo inferior, quiere decir que está evolucionando. ¿Está evolucionando dónde? Pues en ese esquema de 7 mundos cósmicos. Como nosotros estamos evolucionando aquí en el mundo físico, que es el más inferior de los 7 mundos que ha creado nuestro Dios.
Entonces él está evolucionando en esos 7 mundos cósmicos junto a otros muchos dioses, claro. Como nosotros estamos evolucionando junto a millones de espíritus virginales. Y él está junto a otros muchos dioses, de cuya meta no se sabe nada más que es la primera manifestación de lo absoluto. ¿Y cuál es la primera manifestación de lo absoluto? Lo primero que lo absoluto expresa o manifiesta, pues o crea esa primera causa, la primera causa de todo lo manifestado, pues es ese ser supremo. Por tanto, si este ser supremo es la primera manifestación, su origen, lo absoluto, es la gran incógnita, de lo que nada se sabe, como apenas se sabe nada del ser supremo. No se sabe nada más que es un ser. Nosotros mismos apenas sabemos nada de Dios. Es el ser que ha creado estos 7 mundos donde estamos evolucionando y que se relacionan con el sistema solar, que es su creación, que también podríamos decir que es su cuerpo físico de expresión, como nosotros tenemos el cuerpo físico para expresarnos aquí en el mundo físico, para experimentar y evolucionar. Pues nuestro Dios también se expresa a través de un sistema solar físico para experimentar y evolucionar, porque la evolución nuestra repercute en él. Lo absoluto es el todo. Es todo. Antes de su manifestación como ser supremo, por supuesto, es lo absoluto, no hay otra cosa, es todo. Y bueno, no se puede decir que sea él o lo o la, puesto que nada se sabe. Solo nos podemos basar en la creación de nuestro Dios y pensar en ese axioma, pensar que es así. Esa frase tan famosa, como he dicho antes, de cómo es abajo es arriba y cómo es arriba es abajo. Y si nos basamos en ese axioma, que es, según todos los iniciados, es en lo que debemos meditar para encontrar muchas explicaciones y muchas respuestas a nuestras dudas, entonces si nos basamos en eso, pues tenemos que hablar de que el esquema de los 7 mundos cósmicos está relacionado con el esquema de nuestro Dios, de 7 mundos independientes de como creación suya. Lo absoluto es la existencia inmanifestada que existe según su propia conciencia o idea de la existencia. Repito, lo absoluto es la existencia inmanifestada que existe según su propia conciencia o idea de la existencia. Esta es una de las pocas definiciones que se pueden acercar a la realidad de lo que es lo absoluto. Que se puede, repito, acercar, no sabemos nada. Lo absoluto es la totalidad de lo manifestado y de lo no manifestado. Es de suponer que lo absoluto ejerce su voluntad para concentrar y poner en actividad la energía o esencia primordial para que lo que es nada, o sea, eso absoluto inmanifestado, para que esa nada se convierta en todo, que sería el Ser Supremo manifestado, puesto que todo lo manifestado está en el Ser Supremo, como los 7 mundos y nosotros estamos en nuestro Dios. Es decir, lo absoluto crea un vacío de presión o de luz infinita de donde surgirá la sustancia raíz cósmica, o sea, esa esencia de donde se va a formar la manifestación, esa sustancia raíz cósmica
que dará origen a los 7 mundos cósmicos. Porque los 7 mundos cósmicos deben surgir de algo. Los 7 mundos que ha creado nuestro Dios han surgido de esa sustancia raíz cósmica. Los 7 mundos cósmicos tienen que salir de algo de igual o similar. Algo que existe, que no se conoce, pero que es la sustancia. Es el origen de lo que se va a crear. Eso lo que dará origen a los 7 mundos cósmicos con sus correspondientes subdivisiones, como es lógico. Cada uno de ellos se divide en 7. Por tanto, sabiendo que no tiene límites, lo absoluto estamos hablando, se dice que el centro de su actividad, de lo absoluto, el centro de su actividad está en todas partes y su límite en ninguna. Buena frase para meditar. Dado que nuestra conciencia e imaginación no están capacitadas para comprender este origen, nos tenemos que valer de algunos conceptos para que, a través de la meditación, podamos tener una mínima idea. Así es que yo aconsejo a quien esté interesado que medite sobre las siguientes definiciones respecto a lo absoluto. Yo he escrito 5 definiciones para quien quiera meditar sobre su significado. Entonces podríamos decir que lo absoluto es la única y más pura existencia abstraída en sí misma. O es el poder infinito no manifestado. O es el seno infinito de la eternidad. O es el verbo ser vuelto sobre sí mismo. O es el océano ilimitado de luz negativa. También son buenas frases para meditar. Si aplicamos el axioma famoso como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, y teniendo como base el conocimiento oculto de las escuelas de misterios, podremos imaginar que lo absoluto, que es el origen de toda manifestación como he dicho, es en su propio seno lo que es Dios, o sea, nuestro Creador, lo que es Dios antes de elegir el campo de actividad donde nosotros seremos diferenciados y donde serán construidos los 7 mundos donde nos encontramos. O lo que es lo mismo, pero en una escala inferior, cuando nosotros estamos en un estado de inconsciencia en el tercer cielo antes de despertar para un nuevo renacimiento. Eso sería algo similar. Estamos en el tercer cielo, la mayoría de la humanidad está en un estado de inconsciencia antes de despertar para volver a descender a un nuevo renacimiento. Eso sería, comparándolo con él como es arriba es abajo, pues igual. Dios, antes de manifestarse, está en un estado similar. La diferencia principal es que nosotros y Dios estamos dentro de su manifestación, la que nos, entre comillas, presiona para que desarrollemos los poderes del espíritu a través de una actividad dinámica en los diferentes mundos. Y lo mismo que el resultado de nuestra actividad al final de la evolución a través de los periodos repercute en la evolución de nuestro Dios y Creador, asimismo es de suponer que al final de la manifestación de los mundos cósmicos, de los 7 mundos cósmicos, toda la evolución de las jerarquías y dioses repercutirán en él o ello, en lo absoluto, a través de lo que a continuación explicaré y que conocemos como el Ser Supremo. Como es lógico, no se sabe nada de su origen, fin, motivo de manifestación, etc. Por tanto, vamos a hablar algo sobre el Ser Supremo. El Ser Supremo es el Uno,
el único manifestado, el uno, el primero que nace del cero, que es lo inmanifestado. Es un ser de inconmensurable poder, creador de los 7 grandes mundos cósmicos. Este ser utiliza sus 3 principios o aspectos llamados poder, verbo y movimiento. Los utiliza para crear el esquema donde continuarán su evolución cierto número de seres y jerarquías ya diferenciadas en otro día de manifestación, igual que los nuevos espíritus que serán diferenciados en y por los dioses. En esos mundos cósmicos se están evolucionando infinidad de jerarquías y dioses. Como nosotros estamos evolucionando aquí con otras jerarquías, que algún día seremos dioses. En los 7 mundos creados en los inferiores, en lo que sería el mundo físico cósmico. Dice la Biblia, y por tanto sabemos que en Dios, repito, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Lo que indica que nosotros estamos evolucionando dentro de Dios como las células están haciendo lo mismo en nuestros cuerpos físicos. Fijaros la escala. Las células están evolucionando en nuestro cuerpo físico, pero no tienen conciencia de sí mismas. Nosotros, tiempo atrás, millones de años, estamos evolucionando como las células aquí. No éramos conscientes de nosotros mismos, ahora ya sí. Y cuando terminemos este esquema evolutivo que estamos haciendo, ya seremos dioses, que es otro grado superior. Inconsciencia, conciencia, superhombres, para terminar como dioses. Y luego ya pasamos a ese otro esquema de mundos cósmicos, que es el esquema último para llegar a ese ser supremo y por tanto a lo absoluto. Por consiguiente, el ser supremo es el ser que ocupa o crea toda la manifestación dentro de sí mismo y el que facilita todo lo necesario para que las jerarquías que colaboran en su obra lleven a cabo la diferenciación de los mundos y todo lo que en ellos pueda existir. Por tanto, es una entidad consciente dotada de todos los poderes necesarios para que de sus entrañas nazca, evolucione y muera todo lo existente en sentido material, en sentido de conciencia, en sentido espiritual. La meta final de todo ser diferenciado es el Ser Supremo. Nosotros estamos evolucionando, hemos adquirido la conciencia de sí mismo, estamos evolucionando, nos haremos superhombres porque despertaremos poderes y cuando terminemos ya en nuestro propio mundo como espíritus virginales, ya somos dioses creadores, pero tendremos que continuar nuestra evolución, a la vez que nuestro Dios creador continuará la suya en un nivel superior. Y nosotros estaremos en el nivel que Él tenía cuando comenzó nuestra evolución. Seremos dioses creadores y podremos crear sistemas solares. Y Él posiblemente pueda crear, no sé si, constelaciones quizás. Bien, decía que la meta final es el Ser Supremo, porque lo mismo que nosotros abandonamos los cuerpos para que su materia vuelva a su origen y a la vez asimilamos el fruto de la vida, y lo mismo también que nuestro Creador hace que el material inservible se desintegre mientras Él absorbe en su conciencia el resultado de su creación y expresión, asimismo llegará el momento, inimaginable para nosotros ahora como es lógico, pero llegará el momento en que el Ser Supremo asimile el resultado de su manifestación y haga desaparecer los mundos o el aspecto material de esos mundos, el aspecto físico para nuestros sentidos ahora. Es decir, como arriba es abajo. Nosotros nos llevamos después de cada vida la quinta esencia de nuestras experiencias, pero es gracias también a las vidas y seres que han intervenido sobre nuestro destino
cómo nosotros podemos evolucionar. Nosotros evolucionamos gracias a esas vidas, a esos seres, a esas jerarquías. Recién manifestado el Ser Supremo, imagina su obra cósmica antes de comenzar esa diferenciación, ese despertar de esa esencia de lo que luego va a ser materia. Antes de comenzar, él activa por medio del primer aspecto, de los tres aspectos, por medio del primero, que es el llamado poder, él comienza su manifestación. En esta obra están incluidos, como es lógico, en ese esquema, los mundos y las grandes jerarquías que habitarán los diferentes planos cósmicos con sus divisiones. Este primer impulso es comparable a lo que nosotros llamamos voluntad y que a su vez forma la idea que se cristalizará hasta llegar a ser lo que está preconcebido. Nosotros utilizamos el poder, el primer aspecto nuestro es la voluntad, el primer aspecto del Ser Supremo es poder. Utilizamos la voluntad para tomar una idea, digo tomar porque generalmente la tomamos del mundo del pensamiento, aunque digamos que lo inventamos, pero bueno, tenemos una idea, la desarrollamos, la razonamos, hacemos una imagen mental de lo que queremos y luego ya lo construimos físicamente. Pues algo así es lo que hace el Ser Supremo, se supone. Por tanto, lleva consigo la fuerza que cristaliza y reabsorbe la manifestación cuando ésta llegue a su fin. Ese poder. De acuerdo con esto y sabiendo que el Ser Supremo apenas se sabe nada de él, surgen dos preguntas, entre otras muchas que se podrían hacer, claro. A ver, después de absorber y asimilar el fruto de su manifestación, ¿el Ser Supremo vuelve a manifestarse por necesidad evolutiva? Ojo, ¿por necesidad evolutiva? Es de suponer que sí, porque no todos los dioses y jerarquías llegarán a lo más alto al mismo tiempo, antes de la reabsorción de los mundos. Luego entonces tendrá que haber más manifestaciones. Y si es así, surge otra pregunta. ¿Quién evoluciona en realidad? ¿El Ser Supremo o lo absoluto? Bien, lo dejamos ahí. Los que les guste profundizar como a mí en estas cosas tienen motivos para meditar y sacar muy buenas conclusiones. A continuación de lo que estamos hablando, el Ser Supremo pone en actividad el tercer aspecto, o poder, llamado en este caso movimiento. Y esto lo hace para preparar esa sustancia, raíz cósmica, esa esencia primordial, despertándola, por tanto, de su estado de inercia y haciendo girar sobre sus propios ejes los átomos inseparables, digo átomos por definirlos. Que yo sepa, no se sabe qué son exactamente, pero tenemos que definirlos de alguna manera. Entonces, se dice que hace girar sobre sus propios ejes esos átomos inseparables para que desde diferentes ángulos se pueda obtener una infinita variedad de combinaciones, vibraciones, etc. Esta actividad es la base para la creación de los 7 grandes planos cósmicos. Y en base a esta actividad, las jerarquías más elevadas, que además colaboran con el Ser Supremo, forman las diferentes subdivisiones y demás creaciones. El tercer aspecto se manifiesta como una fuerza de atracción y cohesión, que facilita toda clase de combinaciones para que se pueda moldear esa sustancia raíz cósmica, esa esencia. Y así
por tanto, formar las diferentes figuras o arquetipos de determinada vibración según el fin de las mismas, según lo que se vaya a crear. La clase de mundos y formas, por decirlo de alguna manera. Bien, de esta forma vemos cómo es el Ser Supremo quien facilita todo lo necesario para formar los arquetipos o mundos que después serán copiados y desarrollados por las innumerables jerarquías creadoras. Y entre esas jerarquías y entre esos dioses está nuestro Dios, que es el que ha copiado, como acabo de decir, y desarrollado ese esquema de 7 mundos donde nos encontramos nosotros. Esta primera actividad del Ser Supremo hace que la sustancia raíz cósmica tenga todas las magnitudes y extensiones posibles para que cualquier jerarquía o Dios individual pueda manifestar vida y conciencia en su propia creación según sean sus posibilidades de creación, siempre de acuerdo a su grado evolutivo en el macrocosmos. Incluso yo diría que a su propio karma. Y cuando digo karma no estoy diciendo algo en sentido negativo de que tenga deudas pendientes por maldad, sino simplemente me refiero a que las causas tienen su efecto. Por tanto, la sustancia raíz cósmica es preparada como campo de operaciones donde las jerarquías creadoras puedan formar las constelaciones en sentido físico, que es lo que nosotros vemos, así como los esquemas de mundos en sentido subjetivo y espiritual. Esta sustancia raíz cósmica responde a cualquier invocación o vibración causada por las jerarquías, y como en realidad contiene la doble polaridad de espíritu-materia, de ella se forman los mundos de diferentes grados de materia y vibración, desde el más sutil hasta el más denso, que es el séptimo, equivalente a nuestro mundo físico dentro de nuestro esquema de 7 mundos, como he dicho antes. Dada la gran variedad de vibración, ángulo, forma, etcétera de los átomos primarios, se forman las agrupaciones en los diferentes niveles según el principio de selectividad. Por tanto, a cada mundo y división o dimensión le corresponde un tipo específico de átomo y, a su vez, un determinado de grado de conciencia. Naturalmente que el Ser Supremo está ayudado por 7 jerarquías creadoras, también llamadas los 7 espíritus ante el trono, que ya comenzaron su evolución en otras manifestaciones anteriores. Podríamos concluir esta exposición diciendo que los mundos de más elevada vibración y más sutil sustancia ocupan mayor espacio que los más cristalizados y densos. Por tanto, el séptimo plano cósmico, que es donde nuestro Dios ha creado su esquema evolutivo y donde nosotros nos encontramos, el séptimo comenzando por el Ser Supremo, que es lo más elevado que hay, ¿no? Entonces, ese es el que menos espacio ocupa. Sin embargo, es infinito a la visión del ser humano. Esto es lógico si pensamos que en este plano cósmico donde se encuentra la materia que llamamos física, es el campo de operaciones de una gran cantidad de dioses como nuestro Creador, que a su vez están evolucionando dentro de la manifestación de otros dioses más elevados que son los creadores de las galaxias y las constelaciones. A partir del trabajo básico e imprescindible del Ser Supremo ayudado por las jerarquías creadoras, se constituyen el resto de los mundos cósmicos según las necesidades de sus creaciones. Estas jerarquías estructuran la sustancia raíz cósmica teniendo en cuenta los esquemas del Ser Supremo y sus propios esquemas. Además, son los encargados de mantener la manifestación a través de su propio poder y aspecto, también llamado rayo. A partir de estas 7 jerarquías y según se van formando los mundos cósmicos, otros se van haciendo cargo de cada una de las subdivisiones de los mundos, donde utilizarán la sustancia raíz cósmica y sus principios de poder para dar la densidad necesaria
según sean las necesidades evolutivas y kármicas de los seres que lo vayan a habitar o utilizar. Eso es lo que ha hecho nuestro Dios al crear ese esquema de 7 mundos donde nosotros nos encontramos. Ha tenido que tener en cuenta sus necesidades de acuerdo con su evolución, con su karma, ha tenido que tener en cuenta lo que quiere crear y para quién. Bien, con esto vamos a terminar la primera parte para luego continuar con la formación del sistema solar, que sería lo correspondiente a nuestro propio Dios.